¿Estamos? E a la x es algo así. Si la sumo, ¿qué voy a tener? El 0 vale 1. ¿Está bien o no? Sí. Bueno. Esto sube, o sea, en negativa, en algún momento, esto va a ser bastante parecido acá, va a ser algo así, ¿no? Supongamos, ¿no? ¿O no? ¿Entienden por qué va a pasar eso? Algo que tiende a infinito. Infinito se va a un infinito más grande. 1 más 0, 1. Esto tiende a 0, por lo tanto, en esta zona es como que gana esta. ¿Sí? Bueno, entonces la raíz, ¿en qué zona se ve que va a estar? En el eje, digamos, de X negativo. Exactamente, para los x negativos. Bueno, ¿cómo hacemos para probar que tiene solo una raíz? Primero tendríamos que probar que tiene una raíz, o al menos una, y después ver que es una sola. ¿Sí? ¿Cómo probábamos que una función tenía una raíz? Al menos una, ¿usando qué teorema? ¿Teorema de Bolzano era? Claro, El de teorema de Bolzano, Bolzano. de valor intermedio. El teorema de los valores intermedios. Entonces, necesitamos que la función sea como continua. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a aplicar el teorema de Bolzano primero. Teorema de Bolzano, o de valor intermedio. Entonces decimos, f es continua, ¿en qué intervalo? Vamos a buscar un intervalo donde suponemos que va a caer la raíz. ¿En qué intervalo suponemos que va a caer la raíz? Menos infinito 0, no sé. Bueno, pero vamos a buscar un intervalo más chiquito. Sí, no, está bien, no hace falta. O está bien, vamos a poner en menos infinito. En menos infinito, infinito. ¿Está bien? En realidad necesitamos que sea continuo en un cerrado. ¿Sí? Pero bueno, podemos extender en realidad vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Miren. ¿En qué intervalo cae la raíz más o menos? A la izquierda del 0 cae, ¿sí? ¿Y a la derecha de qué número? Más o menos. No sé, de un 10. 10. 1, ¿qué les parece? Menos 1, digo. Vamos a probar acá, menos 1, 0. ¿Cuánto vale este 0? Esto es menos 1. Alonso. Queda menos 1 más. Menos 1. Digo, menos 1. Menos 1 más 1 sobre E. Esto es aproximadamente, esto es 0,36 menos 0,63. ¿Y cuánto vale f en 0? 0 más e a la 0, que vale 1. Entonces, ¿qué sabemos? F en A es negativo, F en B es positivo, y la función es continua en la B, cerrado. ¿Existe qué cosa? Al menos un sí, perteneciente ¿a dónde? Al abierto, menos 1, 0, tal que f en sí es igual a 0. Sabemos que tiene una raíz en ese intervalo. ¿Qué tendríamos que probar ahora?
Que sea real esa raíz. ¿Y si es real? Ah, ¿Cómo bueno. no va a ser real? No, tenemos que probar que es única. ¿Cómo hacemos para probar que en este intervalo es única la raíz? ¿Qué se les ocurre? A ver. Con los teoremas que conocemos. Usen la lógica también. A ver, vamos, miren la gráfica. ¿Cómo es la gráfica, chicos, siempre? Creciente. Siempre creciente. Y entonces, si es siempre creciente, ¿qué va a pasar? No va a tomar el mismo valor dos veces. Exactamente. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para probar que es creciente en este intervalo? En menos 1 a 1. Puede ser con el teorema que habíamos visto, que habíamos mostrado nosotros. Bueno, Que nos dice qué cosa. habría que derivar. Que si la función enésima era impar y evaluar en un valor era mayor a 0, la función era creciente. Bueno, que si la derivada es positiva, la función es creciente. Entonces vamos a hacer f'. ¿Cuánto vale? 3x² más e a la x. Y esta función, miren, esto siempre es positivo, es una exponencial. Y x² es mayor o igual a 0. O sea que f' es mayor a 0 para todo x, perteneciente a los reales. Por lo tanto, de 1 y de 2 podemos decir que sí es único. ¿Entienden? Estoy seguro que al menos corto una vez. Al menos. Pero después, como la función es creciente, solamente lo corto una vez solo. ¿Y qué faltaría ver ahora? ¿Qué pasa en el resto de los puntos? Bueno, lo mismo. Vamos a hacer este análisis, miren. Vamos a analizar en menos infinito, menos 1. ¿Cómo es la función en ese intervalo? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Entonces, vamos a empezar. Límite. Cuando x tiende a menos infinito de f de x, ¿cuánto da? Cuando esto tiende a menos infinito. ¿Pero Bianca? No sé, profe. ¿Pero cómo no lo sabes de la Bianca? A ver, x³ más e a la x. Cuando x tiende a menos infinito, e a la x, ¿a qué tiende? A 0. Sí, ¿y x³ a qué tiende? A menos infinito. Sí, entonces ¿por qué no lo sabes? Ah, claro. Dejen de decir dejen de decir no sé las cosas porque me van a hacer enojar. ¿Sí? ¿Estamos? Estas cosas las saben, no digan que no las saben porque esto es básico. Si no saben esto, directamente no podemos seguir en la materia. ¿Está? Entonces no digan no lo sé. Porque lo saben. ¿Eh? Bueno, entonces, esto es menos infinito. Después, f menos 1. ¿Cuánto vale? Menos 0,63. Y además, f creciente.
Si solamente crece, arranca de menos infinito y llega hasta menos 0,63, ¿pasó por 0 alguna vez? ¿Sí o no? Todavía no. No. Por lo tanto, o sea, de estas tres cosas, ¿no? F distinto de 0 para todo x perteneciente al intervalo menos infinito 1. Luego, para el intervalo 1, 0, encontramos un valor que es único. ¿Y qué faltaría ver? Que no encontramos ningún valor, ¿dónde? ¿En qué intervalo? De 0 a más infinito. Bien, ¿cómo hacemos? F en 0 vale 1. Límite con x tendiendo a infinito de f, ¿cuánto vale? Infinito. Infinito. ¿Y f cómo es? En 1 infinito. Creciente. Creciente. Por lo tanto, f distinto de 0 para todo x perteneciente al intervalo 1 infinito. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a hacer el 25. A ver, f es continuo del ejercicio 25. Y derivable. En todo su dominio, ¿sí? Además sabemos que f' está siempre entre 5 y 3. No, entre 3 y 5. Para todo x. Demuestre que f en 8 menos f en 2 está siempre entre 18 y 30. A ver, ¿qué hacemos?
Profe, a mí se me ocurrió, no sé si está bien, pero se me ocurrió llamar a eso delta I y después divido todo por delta X y le aplico el límite, delta X tendiendo a 0. ¿Y qué obtenés? Y obtengo, o sea, partiendo de ese 18 menor o igual, llego a 3 menor o igual a la f' de X menor o igual a 0. Pero ojo que es al revés. Vos no tenés que demostrar esto a partir de esto. Vos tenés Claro. que demostrar esto a partir de esto. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Es al revés. ¿Alguna otra idea? ¿Ninguna otra idea? A ver. Vamos a suponer en qué intervalo estamos. Si tuviéramos que elegir, tenemos una función que es continua derivable. O sea, ¿en qué intervalo estaríamos trabajando nosotros? Entre 18 y 30. No, que va 2 y 8. Ah, entre 2 y entre 2 y 8. ¿Qué sabemos de la función entre 2 y 8? ¿Que cómo es? continua y derivable. Continua en cerrado y derivable en abierto. O sea que tenemos un montón de teoremas para aplicar. ¿Qué teoremas podemos aplicar ahí, por ejemplo? ¿El de Lagrange lo podemos aplicar? ¿Sí o no? Hola. ¿Podemos aplicar el teorema de Lagrange? Sí, profe. Bueno, pero ¿y por qué no lo dicen? Díganlo, sí. Vamos de vuelta. ¿Podemos aplicar el teorema de Lagrange? Bueno, vamos a hacer una cosa. De ahora en más, todos los micrófonos desmuteados. No quiero ningún micrófono muteado. Todos abran los micrófonos. Listo, vamos de vuelta. ¿Podemos aplicar el teorema de Lagrange? Sí. Sí. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, f continua en 2, 8. Cerrado. F derivable en 2, 8 abierto. Aplicamos el teorema de Lagrange y ¿qué nos dice? Que existe al menos un sí tal que sucede ¿qué cosa? Tal que ¿Tal que qué? A ver, ¿Capreto? tal que f en sí F' en sí, ¿a qué va a ser igual? es igual a f en b menos f en a sobre b menos a. ¿B? Bueno, ¿y B cuánto vale en este caso? B es 8. 8. Menos F en N, Menos f en 2. 2. Dividido B menos A, ¿qué cuánto vale? 6. 6. ¿Estamos? O sea, lo que me está diciendo Lagrange es que, por lo tanto, F en 8 menos F en 2 es igual a 6 veces F' en sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué sabemos de ese sí? ¿Sabemos cuál es? No. Ahora, lo que sí sabemos es que f en sí, entre qué valores y qué f' siempre va a estar entre qué valores y qué valores. Entre 3 y 5. Si quieren hacemos así, miren. Esto lo dejamos acá. Pero sabemos que como mucho, este f en sí es menor o igual que ¿qué? Que 5. 5. Y es mayor o igual que ¿qué? Este f en sí. Que 3. Que 3. Entonces a qué llegamos. F en 8
menos f en 2 sobre 6, seguro va a ser mayor o igual a 3, seguro va a ser menor o igual a 5. O lo que es lo mismo, f en 8 menos f en 2 va a ser menor o igual a 30, mayor o igual a 18. Y demostramos lo que se pedía. ¿Se ve? Sí. Sí. Vamos a hacer el 33. Estos problemas se llaman de optimización. Vamos a ver por qué. Profe, ¿hasta qué ejercicio podemos hacer nosotros? Todos. Todos. Bueno. ¿Y cuándo era la prueba relámpago? ¿Cómo? ¿Cuándo era la prueba relámpago? El miércoles que viene. Gracias. ¿Sí? Bueno, dice, halle un triángulo rectángulo de área máxima cuya hipotenusa es h. Entonces, ejercicio 33. ¿Se acuerdan de los problemas de tasas relacionadas? ¿Sí? Que vimos en cálculo 1. Bueno, es como bastante parecido. Hay que formar un problema. Lo que pasa es que acá lo que hay que hacer es optimizar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que armarnos una función y ver cuál va a ser el valor máximo, el valor mínimo de esa función en un intervalo. Entonces, la pregunta es, yo tengo que armar un rectángulo de hipotenusa h. Esta h es fija. ¿Cómo va a tener que ser ese triángulo para que el área sea máxima? ¿Qué les parece? A ver, sin hacer ningún cálculo, miren el problema. Yo tengo, vamos a los extremos. Un extremo es que el triángulo sea muy esbelto. ¿Lo ven? Que prácticamente la hipotenusa es igual a este cateto. Achico bien la base. Esto se me agranda y esto se me achica. ¿Cuánto va a ser el área en este caso? No sé, por altura. ¿Cuánto va a ser el área? ¿Va a tender a 0? Va a tender a 0. Chicos, prendan los micrófonos, por favor. ¿Lo pudieron apagar? ¿Sí? El otro caso extremo, ¿cuál sería? Un triángulo así. El área va a tender a 0. ¿Sí? Puede ser que sea entonces que el cateto opuesto sea igual al adyacente. Bueno, O sea que los dos tienen- vamos a buscarlo a eso. Y bueno, veremos. Quizás la combinación óptima sea esta, qué sé yo. Habrá que ver. Entonces lo que tenemos que hacer es armarnos una función que nos dé el área del triángulo en función de uno de estos lados. Vamos a suponer que yo llamo x a este lado. X es este lado. ¿Cuánto va a valer este lado? Jerónimo. H al cuadrado menos x al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Exactamente. Raíz de h cuadrado menos x cuadrado. Bueno, ¿y el área?
¿cuál va a ser? Y ahí X, va, todo eso que pusiste sobre 2. El área en función de x va a ser x o sea, base por altura, todo sobre 2. ¿Y cuál va a ser el dominio de esta función? Los reales. Dale No. positivo. No, reales positivos. No, No, los no. reales. no, Yo te lo hago A cuadrado. ver, todo yo lo me X tengo que por- armar una función que me sirva el problema. Obviamente, esto lo ven y está definido de cierta forma, pero a mí, ¿cuáles son los extremos donde va a variar h, donde va a variar x? X como mínimo, ¿cuánto va a valer? Tendiendo a 0. Eso. No, como mínimo, ¿cuánto va a valer como mínimo? 0. 0. ¿Y como máximo? No, pero no puede ser 0. H. Es un triángulo. Perdón, a ver, ¿por qué no puede ser 0? Porque si X vale 0, no sería un triángulo. Bueno, es un triángulo de área 0. Mm. ¿Y como máximo? H. H. Bueno, entonces si la pregunta es, ¿cuál es la relación de lados que me hace máxima el área? ¿Qué tenemos que hacer con esta función? Estudiarla. Y ver en ese intervalo si tiene algún máximo o algún mínimo. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? Bueno, pregunta. ¿Esta función es continua? Sí. Bueno, f es continua en un cerrado. En el cerrado 0h. Por las dudas aclaro que h es mayor que 0, ¿no? Por lo tanto, por el teorema de Weierstrass, ¿qué sucede? ¿Existe al menos un mínimo o máximo? Existen m y m. ¿Y qué es lo que hay que encontrar? La m grande. Y se terminó el ejercicio. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos? Busca donde la derivada se hace 0 y después va a la derivada segunda. Vamos a buscar primero los máximos o mínimos locales. ¿Sí? Entonces vamos a calcular A'. ¿Cuánto vale A'? Y vale 1/2 por la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de esta. ¿Cuánto vale la derivada de la segunda? 1/2 por la raíz esta, por la derivada de adentro, que es menos 2x. Entonces voy a tener menos, y acá un 2x cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer con esa derivada? ¿Volarla a 0? Igualarla a 0. ¿Para qué valores de A' es igual a 0? Bueno, entonces vamos a igualarla a 0 y vamos a decir que 1/2 de h cuadrado menos x0 cuadrado raíz menos 2x cuadrado. Puedes cancelar el 2 ahí. Vamos a trabajarlo un poquito para que quede más linda. Vamos a sumar, a sacar factor común. H cuadrado más x cuadrado, ¿no? Menos, perdón. Y entonces, ¿qué me quedará acá? H cuadrado menos x cuadrado menos, ¿qué cosa? X cuadrado. O lo que es lo mismo, 1/2 h cuadrado menos 2x cuadrado sobre h cuadrado menos x cuadrado. ¿Cuál es el dominio de la derivada? Ahora sí.
¿X puede ser H? No. No. O sea que es igual a este dominio, pero arranca en 0 abierto. Claro. No, arranca en 0 cerrado y termina en H con En H. en H abierto. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿para qué valores de X0 se anula? Y a ver, ¿cuándo se anula? A' en X0 es igual a 0 si pasa qué cosa. Si el numerador es 0. ¿Sí? ¿Y esto para qué valores sucede? Sucede para X0 igual a H cuadrado sobre 2 raíz. O sea, más menos raíz de H sobre raíz de 2. Pero pregunto, ¿cuál de estos dos valores pertenece al dominio de H? El positivo. Solo el positivo. Entonces, escribo acá solo el positivo. Pertenece al dominio de H, al dominio de A. ¿Sí? Solo el positivo pertenece al dominio de A. Bueno, y ahora, ¿cómo sabemos si es máximo? ¿Mínimo o punto de inflexión? Con la derivada segunda. Y podemos aplicar el criterio de la derivada segunda. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el criterio de la derivada segunda. Igual les hago una pregunta. De ver el problema, a ver, ¿qué les parece? X Va a ser igual. máximo o mínimo. Ah, Acuérdense que la funcionaria, vamos a explicar los funcionarios. Miren, en 0, ¿cuánto varía si X llegara a 0? 0. 0. Y si X era H, ¿cuánto valía? Lo que allá arriba, X por raíz cuadrada de H a la 2. No sé qué a la 2, igual a 0, sobre 2. Perdón. ¿Cuánto da eso? 0. 0. O sea, tengo una función que es continua y derivable, que tiene un solo punto crítico, arranca de 0 y vuelve a 0. Y nunca va a ser negativa. Es como que va a ser ¿qué cosa ese punto crítico? ¿Un máximo o un mínimo? máximo. Máximo. Va a ser un máximo. ¿Estamos de acuerdo? No hay dudas de que va a ser un máximo. Entonces, ya se ve que va a haber un máximo. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes explican eso que yo escribí recién, no hace falta que hagan el criterio de la derivada segunda. Pero vamos a hacerlo para verificar efectivamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la derivada segunda? Tengo un cociente, ¿no? Entonces va a ser 1/2. La derivada del numerador, ¿cuánto vale? Menos 4x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1 sobre 2 raíz de h cuadrado menos x cuadrado por menos 2x, todo sobre h cuadrado menos x cuadrado. Y vamos a hacer cuánto vale la derivada segunda en h sobre raíz de 2. ¿Y cuánto vale eso? A ver, h sobre raíz de 2, y lo elevo al cuadrado, me queda h cuadrado sobre 2. h cuadrado menos h cuadrado sobre 2, o sea, esto es h sobre raíz de 2. Por h sobre raíz de 2 es menos 4 menos 2h.
todo esto me da menos 2h. Menos h cuadrado sobre 2, h cuadrado, todo esto va a ser 0. ¿Sí? Dividido h cuadrado menos, esto es h cuadrado sobre 2. ¿Y esto es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos primera derivada 0. Segunda derivada mayor. No, negativo es esto. Menor que 0. O sea, lo de abajo te da positivo y eso te da negativo, entonces por eso un máximo. Claro, entonces, ¿qué decimos? Miren, la derivada primera en h sobre 2 es 0. La derivada segunda en h sobre 2 es negativo. ¿Qué pasaba cuando teníamos esto? Máximo. ¿Cómo? Local. ¿Y cuánto vale el área ahí? Vamos a venir acá. Bueno, voy a borrar un poquitito. ¿Cuánto vale el área en h sobre 2? Sobre raíz de 2. Y vale h sobre raíz de 2 por h cuadrado menos h cuadrado sobre es h sobre raíz de 2 por un medio. O sea que vale h cuadrado sobre 4. Entonces acá en h sobre raíz de 2, que estaría por acá, tenemos el valor h cuadrado sobre 4. Profe, ¿qué dice ahí abajo que no se ve? En A', A2', perdón. Abajo, La derivada H. segunda en h sobre raíz de 2. No, a la izquierda, en la división menos 2, H sobre qué. H cuadrado sobre 2. Perfecto, gracias. Bueno, y si este era, y pregunto, ¿ya sabemos que es el máximo absoluto en este valor? ¿O no? En x igual a h sobre raíz de 2. ¿Estamos seguros de que hay un máximo absoluto acá o no? Habría que comparar con qué cosa, cuando uno buscaba extremos en un intervalo cerrado. Este es un máximo local. Es el único máximo local que hay. ¿Pero es el más grande de todos o no? ¿Qué podía pasar? Soso. No sé, me quedé pensando. No, hay que probar que es el máximo absoluto, pero no estoy viendo por dónde. Bueno, ¿y cómo hacíamos? Siempre había que comparar con los extremos. Porque yo voy a tener una cosa así, miren. ¿Entienden? Este es el máximo local. Pero yo este máximo no lo voy a encontrar igualando la derivada a 0, porque no está en el abierto. Toda la teoría que desarrollamos no vale, no se aplica acá. Entonces, al final, siempre que encuentro un máximo y un mínimo, tengo que ver qué pasa en los extremos. ¿Sí? Como da 0 ya estaría. Exactamente. Como sabemos que en los extremos es 0, entonces ahora vamos. ¿Cómo? F en 0 igual a 0. F en h igual a 0, o la función llamada, ¿no? Luego,
el área en h cuadrado sobre 4 es mayor o igual al área para todo x, perteneciente al cerrado. Por lo tanto, el área en h cuadrados, en h sobre 2, perdón, sobre raíz de 2, es máxima. Y pregunto, si esta x vale h sobre raíz de 2, ¿cuánto vale este otro cateto? H sobre raíz de 2, ¿no? Exactamente. O sea que, ¿cuál es el triángulo de mayor área cuando uno deja fija la hipotenusa? El isósceles. Claro. Exactamente, el isósceles. El que tiene cateto opuesto igual a cateto adjacente. ¿Sí? ¿Cómo se hubiera podido hacer este ejercicio, pero trabajando con ángulos? A ver a quién se le ocurre. A ver, Malvaso, ¿cómo haría para trabajarlo con ángulos? Con trigonometría. Sí, sí. Sí. A ver, ¿qué haces? Le tomas un ángulo así, teta. ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto vale el área? En función de teta. No se me ocurre. Y a ver, ¿la base? ¿Cuánto vale la base? Ah, claro. Hago base por altura, que sería coseno de tita por hipotenusa. A ver, la base es h coseno de teta. ¿Y la altura? Sería h por seno de teta sobre 2. Bien. ¿Y teta entre qué y qué va a variar? Entre 0 y pi sobre 2. Exactamente. ¿Vamos? Bueno, ¿cuánto vale A'? Y el corchete sería corchete o sería paréntesis. Porque, Son corchetes, es el caso límite, cuando te queda un hilito. claro. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale la derivada? Y la derivada es h cuadrado sobre 2 por la derivada de la primera, que es menos seno de teta, coseno de teta más coseno de teta por coseno cuadrado de teta. ¿Eh? Entonces esta es la derivada. Cuando esto es igual a 0. Y esto es igual a 0 si el coseno cuadrado de teta es igual al seno cuadrado de teta. ¿Cuándo el coseno cuadrado de teta es igual al seno cuadrado de teta? Cuando teta es igual a 45. Cuando teta es igual a qué? A pi sobre 4. Listo. Es más fácil. Era mucho más fácil, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. A ver, incluso esto les termina quedando h cuadrado sobre 2 por coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y cuando hacíamos la segunda derivada, nos quedaban más fáciles. La derivada del coseno cuadrado es 2 coseno teta seno de teta menos 2 seno de teta. Esto es un menos, ¿no?
Menos 2 seno de teta coseno de teta. Entonces, menos 2 seno de teta coseno de teta es directamente menos 4 seno de teta. Bueno, evalúo en pi sobre 2 y esto les va a quedar negativo. Porque en pi sobre 4, perdón, el coseno de teta como es positivo. Y el seno de teta también. ¿Lo ven? Fíjense un detalle. Yo de la derivada segunda, ¿necesito saber cuánto vale evaluada en este valor de teta? Solamente si es positivo. Solamente si es positivo o negativo. Entonces no hace falta resolver. Miren, acá se ve muy fácil. Si esto es positivo, positivo. Todo esto es negativo. Más algo negativo. ¿Cómo es? Todo esto es negativo. Ya está, listo. No hace falta andar resolviendo. ¿Se entiende? El que lo quiere hacer lo hace, pero no es necesario. Solamente hay que decir si es negativo o positivo. Bueno, a ver ahora. Hagan el 45. No, vamos a hacer antes el 44. ...44... sea la parte de la elipse 4x² más y² igual a 4 que se encuentra sobre el eje X y el punto P0,5. A ver, ¿qué tal esto, che? ¿Cómo es la elipse? Es 4x² más y² igual a 4. Y el punto 0,6. Bueno, vamos a graficar esta... Bueno, a ver. Vamos a graficar esta ecuación, esta elipse. ¿Cómo queda? ¿Eje mayor? ¿Cuál es? Fíjense que podemos hacer esto, ¿no? Podemos dividir todo por 4, ¿sí? Y acá me queda un 1 y acá me queda sobre 4. ¿Cómo queda? ¿Está acostado para la elipse? Ah, ¿no lo hice el enunciado? ¿Que está sobre el eje X? No, a ver, lean bien, chicos. Sí, está bien, pero la elipse está en el eje X. ¿Está así o así? Sería vertical porque tenés el 4 ahí abajo de A ver, cuadrado. ¿cuál es el eje? A ver, ¿cuáles son los ejes? Ah, verdad, igual a 4. ¿Cuál es el eje mayor? Sí, el de I. Sí, ¿Y cuánto vale? ¿En total o...? 4, Claro, o sea, este valor es 2. claro.
y este valor es 1. ¿Sí? O sea que la elipse es algo así. ¿Está bien? ¿Y el punto P dónde está? Por acá. ¿Y qué nos pide el problema? El más cercano y el más lejano. Hallar el punto de la elipse más cercano al punto P y más lejano al punto P. Bueno, ¿cuánto nos va a dar? ¿El más cercano a qué distancia está? 4, A 4. ¿Y el más lejano a qué distancia está? 8. 8. ¿Está claro? El resultado va a ser ese. No hay mucha opción. ¿O sí? ¿O el más lejano puede estar por acá? No sé. Y pero perteneciendo a la elipse, si vos... Pero mirá, a ver, está claro que el más cercano va a ser 2. Sí, Pero después, yo tengo un hilo. Y yo lo pongo acá en hilo. Cuando yo empiezo a mover el hilo, ¿se me va a aflojar o se me va a tensionar si lo muevo por la elipse? se va a aflojar, me parece. O estoy viendo por ahí no. Pareciera que va a aflojar. Bueno, vamos a verificar. Para mí también. Listo, ¿cómo hacemos? Tenemos que plantear la fórmula de distancia. ¿De distancia de qué? De un punto a otro punto. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo es la distancia entre dos puntos? El módulo del vector. El módulo del vector. Ok, exactamente, entonces, el origen del vector va a ser el punto 0,6. Sí. ¿Y la puntita final del vector dónde va a estar? Y es variable, tipo, depende de cualquiera. Bueno, pero claro, bueno, yo tengo que dejar variable. Tengo que dejar x, pero para un valor de x, ¿cuánto va a valer su valor de y? Hay que despejarlo con la fórmula de la elipse, ¿o no? Exactamente. Igual el problema nos pide a ver, ¿para qué nos pide el problema? Sobre el eje X. Ah, está bien. Entonces, de toda la elipse, nos sacamos esta parte. ¿Entienden? Dice sobre el eje X, o sea que sería entre esto y esto. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál va a ser el punto más lejano? ¿Este o no? Perdón, si el más lejano va a ser este. Parecería. Vamos a verificar. Bueno, entonces la distancia, vamos a llamarlo un punto P genérico entre el punto 0,6 y el punto P. Y O sea que ninguno, ¿Cómo? ninguno puede ser lo mismo también o no. O sea, hay 2 puntos lejanos. Exacto. Con 1 y menos 1. Tendríamos que encontrar 2 resultados. ¿Sí? Esperen que pongo a cargar la compu. Sí, ¿no? Bueno. ¿Cuánto me va a dar esta distancia? Va a ser una función, vamos a llamarla f de x, para que sea más fácil, f de x. ¿Y esto qué es? Es raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más, en vez de y, voy a poner raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado menos 6. Todo esto al cuadrado. Esa es mi ecuación. ¿Sí?
sea que mi f de x me terminó quedando raíz de x cuadrado más, vamos a mejorar un poquito eso, vamos a aplicar un binomio, ¿quieren? ¿Sí? Nos va a quedar 4 menos 4x cuadrado menos 12 raíz de 4 menos 4x cuadrado más 36. Bueno, les puedo hacer una preguntita. ¿A ustedes les gusta o no trabajar con raíces? Y no mucho, pero Ya, bastante... es molesto. Trabajar con raíces es molesto. ¿Y por qué en vez de trabajar con la distancia no trabajamos con la distancia al cuadrado? Pregunto, ¿no? Total, si la distancia al cuadrado es mínima, la distancia es mínima, ¿o no? sí. Y si la distancia al cuadrado es la máxima, la distancia es máxima. ¿O no? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la función raíz, yo saco la distancia al cuadrado, ¿no? Después le aplico la raíz, pero como es creciente la raíz, no pasa nada. Entonces vamos a trabajar con la distancia al cuadrado. ¿Para qué? Para hacerlo más sencillo, ¿no? Mi f de x es mi distancia al cuadrado. Y entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda menos 3x cuadrado más 4 más 36 más 40 menos 12 por 4 menos 4x cuadrado. Listo, ya está. Dominio. ¿Cuál es el dominio de x? ¿Cuál es el dominio de x, chicos? A ver, x, ¿entre qué y qué va a variar? Menos 1, 1. Menos 1, 1. ¿Sí? Menos 1, 1. O uno puede pensar que puede trabajar de 0 a 1 y después esto es par. Por lo tanto, si esta distancia es igual a esta. Después de encontrar el espejado, ¿no? ¿Podemos hacer eso también? Bueno. Vamos a derivar. ¿Cuánto vale? Menos 6x menos 12 por 1 sobre 1 medio, por 1 sobre 2, todo esto, por menos 8x. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos termina dando esto? A ver. Este 2 se me va con esto que se me convierte en un 6. Entonces, escribo de vuelta acá, me da menos 6x más 48x sobre raíz de 4 menos 4x cuadrado. Sumamos, vamos a sumar todo. 4 menos 4x cuadrado, la raíz de esto, entonces me da menos 6 menos 4x cuadrado más... profe, Sí, no le falta la salida a la X.
¿Qué cosa? Menos 6x por la raíz. ¿Por qué? Ah, acá. Claro. Sí. Sí, perdón. Menos 6x por la raíz. Ahí está. Bueno. Y ahora necesitamos ver dónde esto es igual a 0, ¿no? O sea, necesitamos saber para qué valores de x menos 6x cuando esto es igual a 0. Y esto va a ser igual a 0, voy a sacar factor común x. Menos 6 por 4 menos 4x cuadrado más 48. Una opción es ¿qué cosa? ¿Cuánto es producto de 0? Cuando x es igual a 0. Opción 1, x igual a 0. Y opción 2, que todo esto es igual a 0. ¿Sí? Y la opción 2, ¿qué sería? Opción 2 sería que menos 6, 4 menos 4x cuadrado más 48 es igual a 0. O sea que estaríamos hablando de que raíz de 4 menos 4x cuadrado sea menos 48, sea igual a 8. ¿Sí? Pero pregunto, ¿hay algún valor de x tal que esto sea igual a 8? No, pues el dominio era hasta 1. Sí, pero al margen, no, ¿el dominio de quién? De x. Pero Sí. fíjense lo que hay acá adentro. Esto es una raíz de 4 menos algo. Entre 0 y 1, esto lo sumo va a valer 2. ¿Entienden? Nunca este resultado me va a dar 8. ¿Sí? O sea, esto no va a tener solución. Si pasan la raíz para acá, si quieren, pueden decir que esto es, elevan todo al cuadrado y les va a dar que 4 menos 4x cuadrado tiene que ser igual a 64. O sea que menos 4x cuadrado tiene que ser igual a 60. O sea que x cuadrado tiene que ser igual a menos 15. ¿Y hay un valor donde x cuadrado es igual a menos 15? En reales no. O sea que la única solución, ¿cuál es? X igual a 0. Pero pregunto. Ah, bueno, está bien, no pregunto nada. Bueno, hagan la derivada segunda. ¿Y qué va a ser? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo va a ser la derivada segunda? Sí. ¿Es positiva? Bueno, acá les va a dar positivo. Hacer como. En este punto. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué tiene en x ser igual a 0? El mínimo. Mínimo local. ¿Y máximo local tiene? No. ¿Pero dónde está el máximo? Y bueno, tienen que evaluarlo en los extremos. Prueben a ver cuánto vale la distancia al cuadrado en 1. Entonces vamos a borrar un poquito acá. A ver. Acá me quedó la f. ¿Sí? Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Entonces. F en 0, ¿cuánto vale? 40 menos 12 por raíz de 4. O sea,
40 16, ¿no vale? menos 24, igual a 16. Pero esta es la distancia al cuadrado. Por lo tanto, la distancia mínima, ¿cuál es? 4. 4. Y ahora vamos a ver dónde vamos a evaluar en los extremos, f1 y f-1. f1, ¿cuánto va a valer? Menos 3 más 40 menos 27. 12 por raíz de 4 menos 4. O sea que vale 37. Entonces la distancia máxima, ¿cuánto va a ser? Raíz de 37. ¿Sí? Porque no hay otro máximo local. Y si hacemos f-1, ¿No tendría que ser lo mismo? nos tendría que dar lo mismo, ¿no? Sí, nos da lo mismo. Porque esto es par. La función distancia es par. Entonces, ¿qué vemos? Que esta es la distancia mínima y esta es la distancia máxima. Fíjense, ¿no? 6 y 1, 36 más 1, esto va a ir raíz de 37. ¿Y por qué se llama problema de optimización? Porque vos estás buscando el óptimo. Y lo vas a ver en el problema. Generalmente, esto lo vamos a ver mucho y lo van a hacer mucho, se llama, primero se llama de optimización porque como les dije, cada 5 años se cambia el nombre de todas las cosas, todo sigue siendo lo mismo, pero igual le cambiamos el nombre. Antes se llamaba búsqueda de máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque generalmente, fíjate en el problema anterior, o en este mismo. Vos querés, dada esta distancia fija, buscar la mayor área. ¿Entendés? Malvaso. Sí. Entonces lo que queremos hacer es optimizar el recurso. ¿Sí? Imagínate que vos tenés, no sé, tenés que hacer una construcción, ¿sí? Ya tenés estas dos paredes. Y tenés que armar un triángulo. Y bueno, y querés maximizar el área esta. ¿Cómo vas a apoyar esto? ¿Cómo vas a poner esto? Y bueno, vos vas a utilizar la menor cantidad de material acá para obtener la mayor área. Por eso se llama optimización. Porque justamente optimizamos el recurso. Estamos buscando cuándo la función es máxima. Entonces vamos a lograr hacer un usufructo mayor de lo que queremos. Fíjate el problema 45 que viene. Léanlo, a ver. Eso lo van a hacer ustedes los que dividieron en grupos. Es muy interesante el problema que sigue. Tenemos un tronco, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con ese tronco? Se le obtiene una viga, una sección Hay que rectangular. construir una viga de sección rectangular. ¿Y qué pasa con la sección de esa viga? ¿Cómo es la inercia? O sea, ¿cómo le llaman acá? La resistencia. A ver, tiene radio igual a 10, ¿no?
Y la viga tiene que ser rectangular. ¿Cuánto vale la resistencia de esa viga? Vamos a llamar a esto X y a esto Y. La resistencia de la viga, ¿a qué es igual? La X por Y. ¿Cómo? El producto de su ancho por el cuadrado de su altura. Y bueno, y con lo que yo puse, como yo llamé a las variables, ¿qué sería? Y Y sería la altura y X el ancho. Y bueno, entonces la resistencia que quede igual. X por cuadrado. Claro. X por Y cuadrado. Pero X e Y pueden ser cualquiera o están vinculadas. Una depende de la otra. A ver. ¿Entienden lo que digo? Pues Están sí, vinculadas. Están vinculadas, no es que yo puedo elegir, porque si X es más chico, Y es más grande. Y si es más chico, X es más grande. Entonces, ¿cuál será la mejor combinación? Y habrá que ver. ¿Entienden lo que digo? Bueno, entonces vamos a, yo les voy a dar una idea. ¿Cuál es la relación que existe entre X y Y? ¿Cuánto vale la diagonal de ese rectángulo? 20, profe. 20. Y entonces, ¿qué podemos decir? Esto también es Y, ¿no? ¿Qué relación hay entre X e Y? ¿Alegre? ¿Cómo, profe? ¿Qué relación hay entre X e Y? Y depende de la diagonal. Bueno, ¿y cómo lo escribo eso? A ver. Hay un triángulo también ahí dando vuelta, ¿no? Sí. Lucas Lee. Bueno, a ver, el que lo tenga lo diga. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 20. X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿a qué es igual? No a 20. La raíz de eso igual a 20. A 400. ¿Está bien? Entonces fíjense que Y cuadrado, ¿a qué va a ser igual? ¿400 menos? Bueno, ¿qué hago? Lo meto acá. Entonces mi resistencia en función de X, ¿cómo me queda? X por 400 menos X cuadrado. ¿Sí? Dominio. De 0 a 20, profe. ¿Todos lo ven? Como poco, X va a valer 0. Va a ser bien delgadito. Y como mucho va a valer 20. Bueno. ¿Cuánto? Vamos a buscar. Ahora, R', supongo. ¿Cuánto vale? Vamos a buscar máximo y mínimo, ¿no? O sea, esto termina siendo, si quieren, menos X cubo más 400X. ¿Sí? R', ¿qué vale? Menos 3X cuadrado más 400. ¿Y cuándo es igual a 0 esto? Si solo sí, ¿qué pasa? X cuadrado es igual a raíz de 400 tercios, que es 20 sobre raíz de.
¿No sería si x igual a raíz? ¿Cómo? ¿No sería, ahí x no tendría que estar elevado al cuadrado, no? Sí. Bien, perdón. O sea que x es igual a 20 sobre raíz de 3. ¿Sí? Y x va a ser, o sea, pongo ahí solamente el positivo porque arrancamos de 0. El negativo no está en el dominio. ¿Estamos? Bueno. ¿Será máximo o mínimo? Vamos a la derivada segunda. Menos 6x. Es siempre como menor a 0. Para todo x perteneciente al intervalo 0, 20. Por lo tanto, R' en 20 sobre raíz de 3 es igual a 0. R segunda en 20 sobre raíz de 3 es negativa. ¿Qué tiene F en 20, R en 20? ¿Qué hay en 20 sobre raíz de 3? Máximo impar. ¿Qué hay en 20 sobre raíz de 3? ¿Un? Máximo. Max. Tiene máximo. ¿Y qué más tendríamos que hacer ahora? Buscar el valor de I. Bueno, buscar el valor de I también y verificar que no hay otro máximo en los extremos, ¿no? Pero eso es muy fácil porque hacemos R en 0, ¿cuánto vale? 0. Y R en 20, ¿cuánto vale? También 0. ¿Sí? Bueno, estos son los famosos problemas de optimización. ¿Mm? Ustedes tienen acceso al Drive, donde hay material y hay ejercicios resueltos, ¿no? Sí, está en el campo. Sí, profe. En el campo. Bueno, vieron que ahí tienen muchos ejercicios resueltos. ¿Sí? Yo les voy a contar cómo seguimos ahora. El viernes vamos a tener un taller. Creo que es a las 14 o a las 13. Ahí les mandó Leticia al campo, por el campus, ¿no? Lo va a dar Leticia, ¿sí? Mañana yo voy a dar una clase para los que no tienen problemas con infinitésimos. Vamos de jueves 13, 14, 16. 16:30, infinitésimos. El que quiere viene. Viernes 17, creo que es a las 13 o a las 14. A ver, ahí me fijo. Taller, estudio de funciones.
Lunes, me escriben bien en el grupo, arróbenme, y vamos a ver de hacer una consulta el lunes, que sería el lunes 20. ¿Por qué? Porque el martes 21, como dijimos, ustedes tienen que estar consumiendo drogas, haciendo quilombo en el parque porque es el día del estudiante. ¿Sí? Entonces, no podemos dar clases porque tienen que hacer eso. El miércoles 22, prueba relámpago. El jueves o viernes, supongo que será el viernes, taller. Y el martes 28, parcial. Fíjense que ahora la pelota la tienen ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que vengan al taller, que vengan mañana a la clase de infinitésimo, que vengan al otro taller o que vengan a la consulta si no estudian. El trabajo de ustedes es el de ahora. Fíjense que hicimos un montón de ejercicios de la práctica, tienen otros que están resueltos, tienen que sentarse, ponerse, estudien en grupos, ¿tienen un grupo armado para estudiar? ¿No se juntan por WhatsApp así para estudiar? Por ahora no, profe. No. Bueno, júntense, ¿sí? Júntense y si yo estoy me llaman, a veces aparecía. En un Discord o como quieran. O arman un Zoom o un Meet. Porque, ¿sí? No se dejen estar. ¿Les cuesta mucho esto? Seanme sinceros. Sí, profe. A mí la parte de optimización sigue el ejercicio. Va, siempre. Ese ejercicio. Y desde cálculo 1 ya. Sí. Lucas Lee, ¿cómo está ahora? ¿Pero entendés más? ¿Y qué pasó con tus compañeros? ¿Se fueron todos? ¿Nos abandonaron? No, es que los miércoles, profe, me acuerdo que habían dicho que hay muchos de la comisión que tienen otra materia, algo así. Bueno. No sé por qué se llama. Ah. Ah, está. Bueno, pásense por favor las grabaciones y por ello les pido a los que ya